Hello guys, para trabajar este tema, primero tenemos que aprender a pronunciar estas palabras. Repite conmigo, por favor. How much? How much? Muy bien. Entonces, utilizamos how much cuando hablemos de uncountable things, de objetos incontables en inglés, por supuesto. No confundir con how many, que se utiliza para objetos contables. El día de hoy solamente trabajaremos con how much y con el presente simple, con preguntas de do, does. Por supuesto que hay otras formas de usarlo, pero el día de hoy trabajaremos con esta regla. Presta atención. Tenemos how much. Luego le agregamos un sustantivo incontable, uncountable noun. Luego de esto viene do o does. Recuerda, son preguntas en presente simple únicamente. No nos confundamos, hay más formas de utilizarlo. Y luego tenemos una persona, luego otro verbo y por supuesto al final, si es necesario, un complemento. Pero el día de hoy vamos a intentar hacer preguntas un poco cortas, por así que el complemento vamos a obviarlo un poco. Examples, tenemos 10 ejemplos. Primero estos 5. How much time do you have? Repito una vez más. How much time do you have? Muy bien. How much time do you have? Esto significa cuánto tiempo tienes. ¿Cuánto tiempo tienes? Muy bien. Quiero aclarar con la palabra time en este caso que está funcionando como la palabra tiempo, literal, tiempo, que no es contable. Tenemos otra palabra que es time, que sí se puede decir times, que sí se puede pluralizar, que es vez. Que sería how many times did you try, por ejemplo, cuántas veces intentaste. Pero en ese sentido funciona como veces. Aquí estamos hablando de tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes? Significa esta pregunta. How much time do you have? ¿Cuánto tiempo tienes? Vamos con la pregunta número 2. How much water does Sasha drink? Repite una vez más. How much water does Sasha drink? Listo. Una vez más. How much water does Sasha drink? Ten en cuenta también que cuando hacemos preguntas no necesitamos agregarle una S al verbo. Por eso, por más que Sasha sea tercera persona singular, no va a hacer que el verbo que sigue a continuación tenga una S. De modo que lo eliminamos. Esto significa cuánta agua bebe Sasha, ¿verdad? Cuánta agua bebe Sasha. En inglés casi todos los líquidos o todos los líquidos son incontables, son considerados incontables. Luego vamos con la número 3. How much rice do you use? Repite. How much rice do you use? Una vez más. How much rice do you use? Esto significa cuánto arroz utilizas, cuánto arroz usas. En mi país nosotros utilizamos bastante arroz. Creo que en toda Latinoamérica, ¿no? A ver, cuéntame de paso en los comentarios si es que en tu país comen mucho arroz. Next, siguiente. How much money do you need? How much money do you need? Esto significa cuánto dinero necesitas. ¿Cuánto dinero necesitas? No decimos monies, ¿verdad? Tampoco decimos money. No se dice money, sino que se dice money. Money. Muy bien. Vamos con el ejemplo número 5. Example number 5. How much sugar do I buy? How much sugar do I buy? Una vez más. How much sugar do I buy? Eso es fácil, ¿verdad? Significa cuánta azúcar compro. Cuando te vas al supermercado y no tienes ni idea de eso, ¿no? Y le llamas a tu esposa, a tu esposo, la persona que está en tu casa y le preguntas, how much sugar do I buy? ¿Cuánto azúcar compro? ¿Cuánto azúcar compro? Muy bien, vamos con la siguiente. Number 6. No olvides dejar tu like. How much oil does he use? How much oil does he use? Repite. How much oil does he use? Muy bien. Esta pregunta significa ¿cuánto aceite usa él? ¿Verdad? ¿Cuánto aceite usa él? Para freír huevo, ¿no? Ok. Muy bien, vamos con la siguiente. Number 7.
How much milk does Andy want? How much milk does Andy want? Repite suavecito, una vez más suavecito, así. How much milk does Andy want? Ahí está mi gato Andy Joe, se llama Andy Joe mi gato. ¿Cuánta leche quiere Andy? ¿Cuánta leche quiere Andy? Muy bien, pasamos al ejemplo número 8. Mi gatita se ha perdido, ¿pueden creerlo? Qué mal, ¿no? Ojalá regrese. Mi gata Dana May. Mi gata se llama Dana May y mi gato Andy Joe. Número 8. Aquí he decidido borrarle el incontable, el sustantivo incontable, para que aprendan esta pregunta que es importante. How much do you pay? How much do you pay? Si te das cuenta, entre much y do, en teoría, según nuestra regla, debería haber una palabra que es incontable. Pero en este caso lo estamos obviando para que podamos preguntar ¿cuánto pagas? ¿Cuánto pagas? Bien, puede ser cualquier producto, ¿no? How much do you pay? How much do you pay? How much do you pay? Vamos con el ejemplo número 9, number 9. How much heat do you need to cook? Esta está buenísima, ¿no? How much heat do you need to cook? Nuevamente. How much heat do you need to cook? ¿Qué significará esto? A ver, piensa un poco, analízalo. ¿Qué significará? Listo, muy bien, ya lo tienes, ¿no? ¿Cuánto calor? Heat es calor. ¿Cuánto calor necesitas para cocinar? O sea, no es que necesites vivir en un país caribeño con bastante calor para que cocines, no. Se refiere a cuánto, por ejemplo, a cuánto calor necesitas para que calienta el aceite, para hervir agua, de repente para hacer un pastel, un queque, no sé, algo parecido. En ese sentido se pregunta, how much heat do you need to cook? Muy bien, para hacer pizza, ¿no? Buenísima la pizza. Vamos con la última. Number 10. How much bread es incontable, ¿no? How much bread do you eat? How much bread do you eat? Ustedes saben, no sé cómo será en sus países, pero en el mío, en Perú, comemos bastante pan. Bastante pan. Somos súper paneros. En la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche, o quizás mi familia nada más, ¿no? ¿Y qué tal en sus países? ¿Consumen mucho pan? Ahí me cuentan. Esta pregunta significa ¿cuánto pan comes? Súper simple, ¿sí o no? Ahora sí, vamos a hacer esta actividad. Coloca en orden las palabras. Primer grupo, do, much, for, how, you, trip, money, your, saved, have. Te debe quedar más o menos así, no más o menos, exactamente así. How much money do you have saved for your trip? Repite una vez más, por supuesto. How much money do you have saved for your trip? No vayas a pensar que este saved está queriendo formar un present perfect, por si acaso. Sigue siendo en presente simple. Do you have? Muy bien. ¿Y qué cosa significa esta pregunta? Aquí te digo. Esto significa cuánto dinero tienes ahorrado, ¿verdad? Tienes ahorrado. Do you have? Tienes ahorrado. Do you have saved? Tienes ahorrado para tu viaje. Qué chévere, ¿sí o no? Vamos con el ejercicio número 2. Ordena las siguientes palabras. Have, field, experience, how, Michael, and, much, this, does. Muy bien. ¿Qué cosa te tiene que resultar después de esto? Ya sabes que puedes parar el video para que puedas ordenarlo. Acá dice, how much experience does Michael have in this field? Nuevamente repitamos una vez más. How much experience does Michael have in this field? Muy bien, esta sería la pregunta. ¿Y qué significa esta pregunta? Obviously, te tengo que decir. Acá dice, ¿cuánta experiencia tiene Michael en este campo? Puede ser el campo de la medicina, el campo de la ingeniería, el campo de la cocina, etc.
No solamente campo, es decir, field, no solamente el campo de donde cosechas cosas. Vamos con el siguiente ejemplo, ejercicio. Ordena las siguientes palabras. Plant, how, does, need, water, this, much. Much. Muy bien. Tómate unos segundos y ahora sí te doy la respuesta. Acá tendría que salirte. How much water does this plant need? How much water does this plant need? ¿Y qué cosa significa esta pregunta? A ver, analízalo. Ya está. Esto significa ¿cuánta agua necesita esta planta? Muy bien, ¿cómo dirías en español o en inglés, perdón? ¿Cuánta azúcar necesita tu receta? Thanks a lot. Goodbye.